Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia. La llamamos Validación de Modelo Gaussiano de Dispersión de la Contaminación en la ciudad de Mexicali, Baja California, mediante vuelo suborbital. Los presentadores somos yo, el doctor Carlos Miranda y el ingeniero Federico Martínez. Entonces, vamos a hacer una breve exposición del trabajo que hicimos mediante globo, en un vuelo suborbital, para medir la contaminación en la ciudad de Mexicali. Primero, pues, ¿dónde surge la idea? Después, ¿qué experimentación hicimos? Los resultados y la finalidad de este trabajo de investigación, que es poder tener una ecuación predictiva y un modelo matemático para la contaminación en la ciudad. Entonces, ¿de dónde surgió la idea? Bueno, Mexicali es una de las ciudades más contaminadas de México. Según el Informe Mundial de Calidad del Aire del 2018, a pesar de Mexicali ser una ciudad relativamente pequeña, con 1 millón de habitantes, es la más contaminada de México. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, requiere que los niveles de contaminación por metro cúbico sean de 10 microgramos. Y Mexicali tiene 30.2. Entonces, la contaminación del aire representa un peligro potencial para la salud, para enfermedades cardiopulmonares. Produce asma y otras muchas enfermedades. Además, pues en Mexicali, la principal contaminación no es el CO2. Tenemos muchísimo polvo. Es polvo muy fino porque estamos en una zona desértica. Y además es una zona industrial, es una zona agrícola, es una zona ganadera. Hay muchísimas reses, cabezas de ganado. Tenemos tolvaneras de polvo porque hay de repente tormentas de arena. Todavía es un uso y costumbre de las comunidades agrícolas quemar las parcelas por temporadas. Entonces, tenemos muchísima contaminación. La OMS requiere que se midan dos tipos de partículas, las de 2.5 micrones y menos y las de 10 micrones. Entonces, en este trabajo de investigación nos enfocamos en medir estas partículas PM denominadas 2.5 y PM10 para saber cuál es el volumen de la contaminación en la ciudad, ¿okay? Y poder sacar un promedio. ¿Por qué es tan importante medir las partículas PM? Porque son partículas muy pequeñas que se adhieren a los pulmones, principalmente en los alvéolos, y se pueden quedar ahí por mucho tiempo. Entonces, el problema no es nada más las partículas de polvo, sino también a qué se adhieren, que se van a quedar ahí. Si se adhieren a partículas cancerígenas, pues se van a caer en los alvéolos y van a poder producir otro tipo de enfermedades de mayor riesgo. Entonces, no nada más lo OMS, sino hay advertencias también del gobierno de que cuando haya muchas partículas PM2.5 y PM10, tenemos que hacer contingencias, ¿ok? Pero no hay una alerta temprana que nos diga, ¿sabes qué? Mañana va a haber partículas PM o en una semana va a haber partículas PM. Lo que tenemos es una alerta en el momento, o sea, cuando ya está la medición puntual, decimos, ¿sabes qué? Ahorita hay partículas PM, ahorita no salgas. Entonces, tratamos de buscar es precisamente esa alerta temprana y nos vamos a basar en un modelo gaussiano para poder predecir esto. Entonces, la ecuación gaussiana de difusión es una ecuación que se basa en las chimeneas. Es decir, ¿sabes qué? La pluma de una fábrica mide tanto, el viento se lo va a llevar tanto tiempo y esto hace una dispersión gaussiana en forma de campana. Y vamos a saber más o menos cuál es la distribución de la contaminación. ¿Okay? Entonces, el problema con esta ecuación gaussiana es que se pierde los 20 kilómetros de altura. ¿Okay? Entonces, estamos tratando de basarnos en un modelo gaussiano precisamente para poder predecir esta contaminación. Entonces, como les decía, en Mexicali influyen muchos factores que no influyen en otras zonas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el principal problema de la contaminación es el CO2. Entonces, lo que miden en la Ciudad de México son los INECAS. ¿Okay? En Mexicali, el problema más bien es con las partículas PM, que son partículas muy pequeñas, que no necesariamente va a ser CO2, o sea, puede ser polvo, puede ser otras cosas. Entonces, inclusive pueden ser fluidos. ¿Okay? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es caracterizar un modelo para Mexicali, porque como les digo, hay polvo, hay contaminación por CO2, hay otro tipo de contaminación. Entonces, sí se realizan mediciones de partículas PM, pero estas se hacen a nivel del suelo. Es decir, Mexicali está a 2 metros bajo el nivel del mar.
Entonces, estamos tratando de hacer una medición desde el suelo hasta 40 kilómetros de altura con el globo para poder caracterizar esta contaminación y poder trabajar sobre la ecuación. Entonces, el modelo gaussiano de dispersión, como les mencionaba, está basado en una chimenea que está lanzando una pluma de contaminación, llega el viento y la dispersa por ciertas zonas. Entonces, vamos a tener un eje del penacho y a partir de esa nube, de ese penacho, vamos a tener una distribución que va a ir decayendo. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los factores importantes para tener en cuenta? Pues son las condiciones climáticas, la topografía del terreno, la velocidad del viento y obviamente pues el tipo de contaminante que estamos mandando a la atmósfera. Entonces, en la pantalla pueden ver un modelo de distribución en 2 dimensiones. Sabemos que esto no ocurre así, o sea, tiene que ser 3 dimensiones a fuerza. Entonces, cuando aventamos la contaminación, estas son gases calientes generalmente, suben y ahora sí que por diferencia de densidad, cuando se enfrían, empiezan a caer. ¿Okay? Entonces, esto no es inmediato, no sube y baja. Pueden pasar días, pueden pasar horas. Entonces, lo que queremos hacer es precisamente predecir en qué momento, cuándo, dónde van a caer esta contaminación para prevenirle a la población de esa zona, decirle, ¿sabes qué? O sea, ten cuidado este día, porque si ahorita estamos registrando a esta altura partículas PM con alta concentración, en tanto tiempo va a bajar y tienes que tener en cuenta esto para la contingencia, que no salgas a la calle a hacer ejercicio. ¿Okay? Entonces, la turbulencia del viento, la velocidad del viento va a hacer que esta dispersión sea mayor y va a hacer que se aleje y va a hacer también que disminuya esta concentración, que sea menos peligrosa. ¿Okay? Con la distancia se diluye. ¿Okay? Pero al final va a tener esta forma de campana, la contaminación. ¿Okay? Entonces, el objetivo de la experimentación, como les decía, es primero medir las partículas PM, poder hacer una ecuación predictiva que nos diga qué es lo que está pasando, hacer un modelo de distribución para saber hacia dónde va la contaminación más o menos, y entonces sí, lanzar una alerta temprana. ¿Okay? Entonces, mediante el globo, le pusimos helio, lo lanzamos. Nuestra idea era tanto probar sensores, probar el globo, probar las telecomunicaciones, para poder hacer más experimentos y poder llegar al modelo matemático. ¿Okay? Entonces, esta fue la primera aproximación, fue el primer experimento y como les digo, nos enfocamos en partículas PM2.5, PM10, pero medimos otros factores también como la temperatura, la presión, la humedad e inclusive la radiación UV. La trayectoria fue de 35 kilómetros en línea recta aproximada. Esta es el sur de Mexicali, la ciudad está por acá. Esto es un campo geotérmico que tenemos aquí cerquita a 32.5 kilómetros. Y esta, como les digo, es la trayectoria en línea recta, la línea amarilla. Obviamente el globo no se fue en línea recta, tuvo ahí varios movimientos por el viento que lo fue moviendo. Tuvo un tiempo aproximado de vuelo, ahí que ahorita mi compañero se lo va a mencionar más a detalle cómo fue la experimentación. Y se acerca, como les digo, aquí está la ciudad de Mexicali, pero eso no significa que no haya poblados. Hay un montón de poblados en ese trayecto. Estamos muy cerca de la frontera de Estados Unidos y estamos muy cerca de la frontera con Sonora. Entonces realmente viajó de oeste a este y nos acercamos mucho a la ciudad de San Luis, Río Colorado, que es la ciudad más cercana que tenemos. Entonces, con estos vuelos, no nada más vamos a beneficiar a la ciudad de Mexicali, o sea, vamos a beneficiar a nuestros vecinos y les vamos a poder dar a esa advertencia temprana, como es en la frontera norte con Estados Unidos, es la ciudad de Calexico, al este tenemos la ciudad de San Luis Río Colorado, e intermedio, en puntos intermedios, tenemos muchas zonas ejidales que se mirarían afectadas. Esta es una foto del vuelo suborbital que hicimos, se hizo el día 19 de agosto de este año, y se obtuvieron datos muy relevantes de la contaminación. O sea, realmente pudimos confirmar lo que ya sabíamos que estaba pasando, pero necesitamos esos datos realmente para el modelo matemático. Entonces, como les digo, o sea, medimos partículas PM1, PM2.5, PM10, la hora para saber dónde estábamos, la humedad relativa, temperatura, presión atmosférica, su posicionamiento y rayos ultravioleta. Mi compañero Federico ahora va a hablar de todo ese proceso de experimentación y los resultados. Bueno, con respecto a la experimentación, pues como comentó mi compañero Carlos, pues se hizo una carga útil que contaba con diferentes sensores, contaba con telemetría donde se incluía el sensor PM para poder medir PM1, PM2.5, PM10, rayos UV, temperatura, humedad, presión. También contaba con acelerómetro y giroscopio.
entre otras cosas, ¿no? Como una carga útil, ¿no? Como si fuera un pequeño satélite que en este caso vuela gracias o realiza su vuelo gracias al globo, ¿no? Alcanzó una altura de 20 kilómetros de oeste a este, en lo que viene siendo el Valle de Mexicali. Se estuvieron obteniendo todos los datos en tiempo real. Aparte, el sistema contaba con una tarjeta de almacenamiento para la recuperación de los datos al momento de la caída. Contaba con GPS y actualmente se está trabajando ya en una segunda carga donde además de los sensores ya con los que ya cuenta este experimento, se le van a agregar sensores de monóxido de carbono y de ozono para el segundo lanzamiento, que estamos trabajando para realizarlo a finales de este mes de octubre o principios del mes de noviembre. Con respecto a las partículas PM10 y PM2.5, de acuerdo a las normas mexicanas, tenemos un promedio anual permitido de 40 microgramos por metro cúbico, hablando de PM10, y un máximo de 75 microgramos por metro cúbico en exposiciones que no son larga exposición, o sea, que te puedes exponer a esa cantidad de partículas durante un corto periodo de tiempo, pero promedio anual, un máximo recomendado es de 40 microgramos. Y hablando de PM2.5, 40 microgramos máximo, un tiempo de exposición pequeño y 12 microgramos de promedio anual, ¿no? Esto de acuerdo a las normas mexicanas. Ahora mi compañero Carlos les va a seguir explicando más información al respecto de la cantidad de partículas permitidas. La OMS se encarga internacionalmente de los límites. Tenemos nosotros también límites en México, son muy similares. Y al estar en la frontera también tenemos que considerar los límites americanos, que es los de la EPA, es la Agencia de Polución o de Contaminación en Estados Unidos. ¿Okay? Y está basado en el índice de calidad del aire. ¿Okay? Como les digo, o sea, como le decía ahorita mi compañero Federico también, perdón, para un PM2.5 se tiene que una concentración de 13 miligramos por metro cúbico a 35 miligramos ya es un riesgo moderado. ¿Okay? Entonces, estamos hablando que la OMS en el 2018 dijo que Mexicali estaba arriba del 30 miligramos, ¿okay? Cuando el recomendado pues debería ser 10. Entonces ya tenemos un riesgo moderado todo el año. De 36 miligramos a 55 ya es un ambiente no sano para grupos sensibles, que son personas con problemas cardíacos, problemas respiratorios, y para niños. Son grupos sensibles. De 56 miligramos a 150 microgramos, perdón, ya no es sano para todas las personas. Ya es un ambiente muy, muy peligroso, muy insano. Y 251 microgramos, a 500 microgramos, ya es peligroso. Entonces, los resultados que obtuvimos ahí con la medición del globo para PM2.5 y PM10 fue de 12 microgramos a nivel del suelo, que ya estamos en una zona problemática. Como les digo, Mexicali está 2 metros por debajo del nivel del terreno y hasta una elevación de 34 metros. Entonces, durante el descenso, fue de hasta 63 microgramos. O sea, ya estamos hablando de que estamos en una zona peligrosa para los grupos sensibles. A una altura de 8.7, encontramos picos de 45. Esto no fue constante, fue un pico. Y pues a partir de todo el vuelo registramos contaminación muy, muy elevada. Obviamente cuando aterrizó el globo, o sea, aterrizó dentro de una parcela, levantó mucho polvo y eso nos dio un super pico. Pero pues esos datos, obviamente sabíamos que era por el descenso, por el aterrizaje. Traía un globo, pero de todos modos levantó demasiado polvo, que el sensor lo consideró como partículas PM de contaminación. Pero pues nosotros sabemos que fue por el aterrizaje, fue algo puntual. Pero eso nos ayudó a saber dónde cayó, en qué momento, y con el GPS, o sea, ese pico nos da mucha información. Federico va a continuar explicando las gráficas.
perdón, de la izquierda a derecha en esta gráfica de PM2.5 podemos ver la cantidad de partículas que se estaban obteniendo durante el lanzamiento cuando todavía el globo estaba en tierra y conforme fue subiendo, que se obtuvieron picos pues por el límite, ¿no? Cerca de los 12 microgramos, 12, 13, 14, en ese rango andaban 10, estaban entre 8 y 14 aproximadamente microgramos por metro cúbico al momento de realizar el lanzamiento y conforme fue subiendo. Se registraron varios picos pequeños durante el ascenso, pero dentro de los límites, ¿no? Ahí podemos ver cómo se registró pico. Más adelante hay otro pico muy pequeño, pero lo importante, parte de lo importante de este experimento era identificar esos picos, a qué alturas dan, en qué zonas están dando. Buscamos identificar cuáles podrían ser el posible origen de esos picos, ¿no? De esas partículas, y esto nos ayuda, el experimento nos ayuda a determinar por la zona donde está, la hora a la que está volando, cuál podría ser el origen de esos picos, ¿no? Ya al momento de descenso podemos ver cómo se presentaron. En esta tabla se eliminó el pico que comentó mi compañero Carlos al momento del aterrizaje, ya no está, pero aún así vemos cómo a partir de los 11 kilómetros para abajo se presentan varios picos bastante pronunciados, llegando hasta cerca de los 90 microgramos por metro cúbico. Esto va muy por arriba o bastante por arriba de lo permitido, ¿no? Que la línea roja es la que nos dice que lo permitido o lo sugerido, el promedio anual es de 12 microgramos por metro cúbico, y en este caso podemos ver que tenemos picos donde llega casi a 90. Y posteriormente, conforme va descendiendo, se presentan otros pequeños picos en diferentes zonas del Valle de Mexicali, ¿no? Y al momento ya que está más abajo, también hay otro pico un poquito menos pronunciado, pero sí su duración es más larga en cuanto a las partículas que se encuentran, ¿no? En ese aspecto, nada más ahí una pequeña pausa. O sea, el vuelo fue al sur de la ciudad de Mexicali porque si lo hacíamos al norte, corríamos el riesgo de que el globo pasara al lado americano, entonces teníamos que alejarnos de la frontera. Entonces realmente nos falta también información de la contaminación de la ciudad. La información que tenemos ahorita es de la zona agrícola, entonces esperamos que en la zona de la ciudad donde vive la mayor densidad de población, esto suba drásticamente. Y en lo que viene siendo las partículas PM10, igual la norma nos marca que son máximo promedio anual de 40 microgramos por metro cúbico, nos lo indica nuestra línea roja. Y como pueden ver, al momento de lanzamientos hay ciertos picos pequeños, pero dentro del límite, o sea, o bastante por abajo, superando los 10 microgramos por metro cúbico, entre los 7 y los 12 microgramos por metro cúbico aproximadamente durante el ascenso. Se mantiene bastante constante, pero al momento de descender, igual, abajo de los 12 kilómetros o a partir de los 12 kilómetros, se empiezan a presentar bastantes picos muy pronunciados de partículas. Y como les comenté en la gráfica anterior, esto nos ayuda mucho para poder identificar nos ayuda a identificar en qué zonas se está presentando. La idea también es este experimento que tenga una mayor duración el vuelo para poder monitorear más tiempo y diferentes zonas. Entonces, poder identificar de manera más puntual las zonas y los posibles orígenes de estas partículas. Pero igual, en las dos, tanto PM2.5 como PM10, se pasaron los límites recomendados con respecto a partículas PM2.5 y PM10, de acuerdo a las normas mexicanas. Como se les comentó, la altura máxima fue de 20 kilómetros alcanzados en el Valle de Mexicali. Se encontraron trazos significativos de contaminación. Como ya se les dijo, también el sistema contaba con una computadora de vuelo, telemetría, que es la parte de los sensores, un sistema de potencia, que era lo que alimentaba de energía a todo el dispositivo, y la estación terrena, ¿no? Este dispositivo funciona con
con radio, con LoRa a 915 MHz, y en todo el tiempo del vuelo se estuvo captando o recibiendo la información de los sensores en tiempo real, y aparte se contaba con una tarjeta de almacenamiento para, por si se llegara a perder en algún momento la comunicación, poder recuperar toda la información. Las mediciones demuestran la peligrosidad de la contaminación para la salud, donde la medición más alta fue a 12.08 kilómetros en una zona poco poblada, pero esta contaminación, como dice mi compañero Carlos, tiende a bajar. A este experimento, buscamos con este experimento poder predecir el comportamiento de las partículas, generar un modelo así, algo cercano a lo que tenemos actualmente con el tema del clima, que lo consultamos en los medios, en la televisión, en la radio, que nos dicen, hoy temperatura estimada de tal y tal, mañana, pasado. Nosotros buscamos generar un modelo parecido, pero con la calidad del aire, que tenemos en este caso en nuestra ciudad o en diferentes zonas, ¿no? Pero todo esto obviamente depende de varios factores como el clima, la altura, si hay eventos masivos. Ahorita el tema de la pandemia también cambia un poco las cosas, pero por eso es importante estar realizando constantemente este experimento, el que buscamos realizar 50 lanzamientos para generar un modelo, para acercarnos a lo más preciso a este modelo predictivo. Como les comenté, pues ahorita por el tema de las restricciones de la movilidad por la pandemia, pues no se registran datos tan certeros como se pudo haber registrado probablemente en el 2019 con la movilidad que existe, ¿no? De la gente. Ahorita mucha gente sigue haciendo home office, no se han activado al 100% todas las actividades al aire libre, e incluso hay muchas que ya están activadas, pero la desconfianza de la gente por el virus, pues hace que no exista la misma movilidad, ¿no? Y aún así obtuvimos picos que sobrepasan lo recomendado con respecto a la cantidad de partículas con las que debemos estar. Mi compañero Carlos les va a explicar un poquito más de la ecuación predictiva y el modelo matemático. Bueno, para poder normalizar, o sea, poder sacar la curva gaussiana, necesitamos hacer un mínimo de 30 experimentos, es decir, 30 vuelos que hagan un recorrido similar en la ciudad. Sabemos que es imposible que tener el mismo vuelo, por eso estamos proponiendo hacer 50 lanzamientos. Llevamos uno, nos faltan 49. Ya tenemos el siguiente vuelo planeado. No nada más estamos tomando mediciones, estamos haciendo también fotografía que nos va a ayudar en un futuro. La finalidad de recolectar estos datos es poder hacer el modelo matemático para poder sacar la ecuación y empezar a hacer predicciones de cuándo esperamos que baje la contaminación que tenemos a 20 kilómetros, cuándo la vamos a tener aquí en tierra. Entonces, no nada más estamos haciendo la medición ahora sí que en el cielo. Tenemos que hacer un comparativo con la de a nivel del suelo para saber cómo va declinando esta contaminación. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer todavía. Estamos mejorando. Estamos, no nada más el vuelo, sino toda la tecnología que estamos usando, estamos siempre mejorando. Entonces, por nuestra parte es todo. Esperamos que haya sido de utilidad esta conferencia y esperamos verlos muy pronto. Gracias. Pues ya.